Saludos a todos, mi nombre es Nadia Alfaro, soy docente del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Don Bosco. En este video 4 vamos a estudiar la curva de calentamiento del agua. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales: un soporte universal, una pinza de extensión, dos pinzas de sujeción, un aro metálico, mechero Bunsen, triángulo de porcelana, beaker, un encendedor y un termómetro digital. Hemos acomodado los materiales para comenzar a utilizarlos. Lo que vamos a hacer es calentar el agua. Específicamente nosotros vamos a trabajar con dos líneas de la curva de calentamiento. En clase habrán visto, ¿verdad?, que esta línea corresponde al estado sólido del agua. Esta corresponde a una mezcla de sólido con líquido. Esta al estado líquido. Esta una mezcla de líquido con gas. Y por último esta otra corresponde al estado gaseoso. Entonces ahorita nosotros tenemos el agua a temperatura ambiente, la tenemos en estado líquido, entonces nosotros nos encontramos en un punto por aquí. Nos encontramos por acá. ¿A qué temperatura? Nos encontramos a 21.9 grados. Encontramos a 21.9 grados y entonces nosotros vamos a empezar a agregar calor para poder hacer esta línea y esta línea. Vamos a trabajar con una parte de la línea café y una parte con la línea morada completamente. Entonces vamos a evaporar el agua. Voy a trabajar con la luz. Y lo voy a comenzar a calentar. ¿En qué va a consistir la toma de datos? Bueno, nosotros vamos a utilizar la siguiente ecuación. Esta línea de acá corresponde, como les decía, al estado líquido y lo primero que nosotros vamos a observar va a ser un incremento de temperatura. Entonces, el calor de aquí para acá se va a calcular con esta ecuación. A esto podemos llamarle línea 1, ¿verdad? Y entonces esta sería la ecuación 1. Sería la ecuación número 1. Entonces, bueno, no hemos medido la masa, es un valor que no vamos a necesitar realmente. Más adelante vamos a ver por qué. Esto de acá es el calor específico, que le he puesto una letra L abajo que indica que es del estado líquido. Pueden consultarlo ustedes en el final de su libro, en la parte de los anexos, calores específicos para diferentes sustancias, van a buscar la del agua líquida, ¿verdad? Entonces, y los cambios de temperatura los vamos a ir midiendo acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros comenzamos en una temperatura de 21.9 y en este instante nosotros nos encontramos a 41 grados aproximadamente, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir tomando además el tiempo y por eso en su pantalla aparece también el cronómetro. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Van a hacer varias capturas de pantalla, ¿verdad?, para que ustedes tengan el tiempo y tengan la temperatura y luego haríamos nosotros diferencias, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación que tenemos por el momento. Este es un dato que van a buscar en la tabla y el cambio de temperatura lo van a ir calculando ustedes con las temperaturas que vayan observando. Cuando lleguemos al punto de ebullición, lo que nosotros vamos a
observar en la práctica va a ser un burbujeo intenso y vamos a ver que las burbujas grandes se forman en el seno del líquido y también en la superficie. ¿Qué quiere decir? Que la presión de adentro de las burbujas es igual a la presión de afuera y por tanto la burbuja no se rompe y llega hasta la superficie. Entonces, cuando eso suceda, nosotros vamos a medir el tiempo, que aparece en pantalla también, lo vamos a anotar y eso indica que ya nos encontramos en este punto. Entonces, pues, se le acelerará la grabación para facilidad de ustedes. Recuerden tomar varias capturas de pantalla porque vamos a utilizar esos datos en la parte de cálculo. Que las burbujas llegan a la superficie, entonces es el tiempo de tomar también una captura de pantalla para tomar nota del tiempo que ha transcurrido. Este tiempo corresponde al tiempo que ha pasado desde la temperatura de 21.9 grados hasta la temperatura de ebullición. En pantalla puede ser que aún se observen cambios significativos de temperatura, es porque la sonda debe llegar a estabilizar la temperatura de ebullición. Puede estar variando, por ejemplo, entre 98.9 grados a 98.7, por ejemplo, y ya se mantendría la temperatura constante. ¿Por qué no se observa exactamente constante como en esta línea? Para que se observe así como en esta línea, ¿verdad? Que se observe siempre la misma temperatura, así como está graficado acá, debería de ser una temperatura uniforme. Sin embargo, por la posición del mechero, ¿verdad? Entonces el calor llega primero a la parte de abajo y el agua no se está mezclando, entonces se forma un gradiente de temperatura, ¿verdad? Está siempre más caliente lo de abajo que lo de arriba, sin embargo, cuando el líquido de abajo sube, entonces mide esa temperatura, luego queda agua ligeramente más fría y mide esto, ¿verdad? Porque la sonda va a medir una temperatura promedio de todas las sustancias que se encuentren en contacto con ella. Sin embargo, ahí ustedes pueden ver que se mantiene bastante la temperatura, ¿verdad? Alguna variación de punto 1, punto 2 realmente no sería significativa y podemos tomar entonces ya esta temperatura de ebullición. En la teoría, se les explica de que la temperatura de ebullición son 100 grados Celsius si la presión es de una atmósfera y si el agua es pura, ¿verdad? Esta es agua potable, no es agua pura, ¿verdad? Entonces ya puede ser una razón de por qué la diferencia, ¿verdad? No hemos llegado ni siquiera a 99.5 grados, no es tan cercano a 100, ¿verdad? Como nosotros hubiéramos pensado. Y lo otro, pues que el laboratorio no está ubicado a la altura del mar, por tanto la presión no es de una atmósfera, ¿verdad? Entonces, pero la gráfica nosotros la estamos llevando a cabo a presión constante, entonces la gráfica sí es así. Lo que varían son los valores que están acá, ¿verdad? Es decir, nosotros en la teoría graficamos de esta forma, ¿verdad? Estas líneas horizontales corresponden a los cambios de estado, que es lo que estamos viendo ahorita. Estamos viendo la ebullición, ¿verdad? Estamos viendo que se evapora, ¿verdad? Entonces ahorita tenemos una mezcla de líquido y estamos viendo la formación de gas, tenemos una mezcla, ¿verdad? Entonces nos encontramos en esta línea. En la teoría ustedes van a encontrar este valor. Sin embargo, para nosotros no es este el valor. No es este el valor, para nosotros es 98.9. 98.9, ha llegado a 99, ¿verdad? Ahí varía, le vamos a poner 98.9, que es lo que más permanece en la pantalla. 98.9 grados Celsius. Entonces nosotros vamos a resolver el problema con nuestros datos, ¿verdad? Nosotros no estamos a una atmósfera de presión, por tanto a esta temperatura no corresponde, ¿verdad? Sabemos que la temperatura de congelación del agua, ¿verdad? Si estuviéramos trabajando desde acá, nosotros le pondríamos 0 grados,
pero eso sí es a una atmósfera. Aquí pueden ver que la temperatura de ebullición es similar a 100 grados, la presión es parecida, entonces también el punto de congelación va a ser similar. Entonces le vamos a poner aproximadamente 0 grados Celsius. Entonces nuestra curva, nosotros ahorita hemos partido desde acá, llegamos al punto de ebullición acá, ahora tenemos una mezcla de líquido con gas, entonces nos quedamos ahorita, estamos en algún punto sobre esta línea, ¿verdad? Nosotros vamos a llegar hasta aquí. Cuando llegamos ahí es cuando se ha evaporado todo el agua. Exactamente, nosotros vamos a evaporar todo el agua, ¿verdad? En esta línea 2, el calor lo calculamos multiplicando la masa por el calor latente de vaporización. Este es el problema de ahora, calcular el calor latente de vaporización. Ustedes lo pueden consultar en las tablas al final de su libro, ¿verdad? Pero en el problema de ahora lo vamos a calcular. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, si ustedes se fijan, todo el tiempo ha estado el mechero con la misma intensidad debajo del beaker que contiene el agua, ¿verdad? Entonces todo el tiempo ha estado entregando la misma cantidad de calor por unidad de tiempo. El flujo ha sido constante, la temperatura no, pero el flujo de calor sí ha sido constante. Todo el tiempo el mechero entrega la misma cantidad de calor, ¿verdad? Si en un segundo entrega 10 joules, en 2 segundos entrega 20 y así sucesivamente. Entonces nosotros hemos trabajado bajo esta condición. Entonces, utilizando estas expresiones y esta otra, se encuentra esta última. Por eso se les ha colocado el cronómetro y ustedes pueden hacer pruebas con diferentes capturas de pantalla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos la temperatura de 21.9 grados al inicio, ese es el tiempo cero, ¿verdad? Si usted hizo una captura de pantalla a los 40 grados Celsius, lee el tiempo y ese es el tiempo transcurrido entre los 21.9 y los 40 grados Celsius. Entonces ese es el tiempo de calentamiento y el delta T va a ser los 40 grados Celsius menos los 21.9. Entonces ya tiene este valor, ya tiene el tiempo, el calor específico lo buscarían en tablas, ¿verdad? Entonces esto es el calor entregado, masa por calor específico por delta T. Entre el tiempo, esto es el flujo de calor. Lo de arriba es el calor y ya dividiéndolo entre tiempo tenemos el flujo de calor. En esta línea de aquí para acá, la ecuación del calor es masa por calor latente de vaporización. El flujo es el mismo, el calor no, pero el flujo sí, ¿verdad? Por eso nos tardamos diferente tiempo y ustedes lo van a poder corroborar, ¿verdad? Entonces vamos a tomar el tiempo de vaporización. Desde que comenzó a hervir el agua, cuando comenzamos a ver burbujas en la parte superior y grandes, ¿verdad? Hasta que se nos termine el agua. Cuando se nos termine el agua, acaba este tiempo de vaporización. Entonces, ¿por qué no medimos la masa? Porque nosotros vamos a utilizar desde aquí hasta aquí de la ecuación, ¿verdad? Y entonces esta masa va a ser igual a esta masa. Al principio coloqué alrededor de 150 mililitros de agua que corresponden a aproximadamente 150 gramos de agua, pero también la voy a evaporar toda. Entonces esta masa de acá es igual que esta masa de acá y entonces se nos va a simplificar. Les comento, esto ha sido a base de prueba y error experimental, porque al principio intenté hacer el experimento evaporando solamente una parte. Sin embargo, a la hora de medir la masa se seguía evaporando el agua y era un problema la medición. Entonces por eso ahora lo que estoy haciendo es evaporarla toda y de ese modo no tengo problemas de medición de masa ni antes ni después del experimento. Y además me simplifica bastante los cálculos, ¿verdad? Porque como eliminaría ese error, entonces se simplifica bastante.
Entonces de acá los tiempos los vamos a tener. El calor específico es un dato que ustedes van a tomar de tablas y el delta T es alguno que ustedes hayan elegido que corresponda con este tiempo que está acá, ¿verdad? Sugiero que sean de los tiempos iniciales, ¿verdad? Porque ahí casi no se ha evaporado agua. Conforme se va aumentando la temperatura, ustedes habrán visto también en clase de que aumenta la presión de vapor y eso quiere decir se evapora más agua, pero no por calor, sino por diferencia de presión. Entonces se calienta menos agua y el calor ya comienza a variar, ¿verdad? Porque comienza a cambiar este valor de acá. Por eso sugiero que el delta T sea de los primeros que midieron y el tiempo el correspondiente, para poder despejar el calor latente de vaporización. Bueno, entonces ahora vamos a acelerar el video para que puedan tomar el tiempo de finalización. El agua se ha terminado, entonces el experimento está concluido y tengo algunos comentarios que hacer sobre esto. Como puedes observar en la parte de abajo, ¿verdad? Tenemos una costra blanca, ¿verdad? Tenemos ahí depositado un sólido blanco que proviene de la dureza del agua, porque como les había mencionado anteriormente, utilicé agua potable, no utilicé agua destilada, por eso puede variar también un poco los valores. Tampoco es que fuera un agua sucia tampoco, ¿verdad? Era agua potable, entonces es aceptable que haya algún margen de error pequeño en los cálculos. Lo otro es que, bueno, nosotros observamos la ebullición, ¿verdad? A partir de ahí les explicaba de que debíamos de tomar el tiempo, ¿verdad?, que tarda esta línea en comenzar acá y terminar acá. Sin embargo, había que esperar a que la lectura del termómetro se estabilizara para poder tomar la temperatura de ebullición. Entonces nosotros tomamos 98.9 grados.
Sin embargo, como ustedes podrán haber observado, esto fue un dato un poco prematuro, ¿verdad? Porque la temperatura aumentó un poco más y se estabilizó entre 99 y llegaron ciertos momentos en donde llegó a los 100 grados. Entonces nosotros trabajaríamos con un valor promedio, ¿verdad? Pero ustedes pudieron observar que al principio del experimento la temperatura iba solo en aumento. Aumentó desde 21.9 hasta la temperatura de ebullición, ¿verdad? Recibía calor, aumentaba la temperatura y aumentaba la temperatura. Luego, ¿verdad? Llegó un momento en que se estabilizó la lectura ya cuando el agua estaba hirviendo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a trabajar no con 98.9 como lo habíamos establecido anteriormente, sino que lo vamos a hacer con 99.5, que sería un valor promedio, ¿verdad? Un valor promedio de lo que aparecía en pantalla. Luego, ustedes pudieron observar que la temperatura bajó un poco más, ¿verdad? Pero ahí hay algunas aclaraciones. Y es en cuanto a las mediciones. La sonda del termómetro el termómetro en general mide el promedio de lo que percibe la sonda desde la parte superior hasta la punta de la sonda, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, la sonda tenía agua hasta por acá, ¿verdad? Y de aquí para acá era solamente aire, una mezcla de aire con vapor de agua. El vapor de agua estaba a la misma temperatura que el agua, puesto que provenía de ahí, ¿verdad? Pero el aire está más frío y entonces esa mezcla me daba una temperatura ligeramente menor que la temperatura de ebullición. Y al hacer el promedio, como la mayor parte de la sonda estaba más fría, entonces la temperatura reportada era menor, ¿verdad? Pero no representaba el valor de la temperatura del agua, sino del promedio, ¿verdad? Que incluía en gran parte esa mezcla de vapor con aire, ¿verdad? Por eso la temperatura se midió cuando estaba la mayor parte del agua, todavía líquida. Bueno, entonces, en cuanto a los cálculos, voy a hacer algunas sugerencias, ¿verdad? Lo primero, ocupemos los primeros delta T con el tiempo correspondiente. Podemos hacer un valor promedio. Como esta masa no la vamos a utilizar, ¿verdad? Para los cálculos, entonces nosotros lo que podemos hacer es la división S delta T entre tiempo para varios lapsos de tiempo. Por ejemplo, pueden hacer una captura de pantalla para la diferencia de temperatura de los primeros 5 grados, luego 10 grados, 15 grados y así, ¿verdad? Para hacer de aquí hasta acá, de aquí hasta acá y así sucesivamente el flujo de calor y sacar un valor promedio, ¿verdad? Y para que ustedes verifiquen también que el flujo es constante. Y luego en esta parte, ¿verdad? Sugiero también que revisen nuevamente el video y justo cuando termina el agua de evaporarse, entonces hacer una captura de pantalla para tomar el valor del tiempo y entonces tener este tiempo de vaporización un poco más exacto, ¿verdad? Entonces ya con esto nosotros podríamos calcular el calor latente de vaporización, que es el ejercicio a grosso modo. Como siempre les digo, rétense un poco más, ¿verdad? Ahora nosotros ya tenemos la temperatura de ebullición del laboratorio, entonces váyanse ustedes a los anexos del libro, van a encontrar una curva de vapor y entonces ustedes pueden decirme cuál es la presión del laboratorio, a qué presión nos encontramos aquí. Recuerden que la presión de vapor es igual a la presión ambiente, entonces ustedes pueden decirme. Este es un tema bien importante, lo van a volver a ver en Física 2, les recomiendo que lo vuelvan a estudiar entonces y entonces además me van a poder calcular la altura en la que nos encontramos en este laboratorio. Bueno, además el docente les va a poner en su aula digital una hoja para guiarlos en los cálculos para poder hacer una gráfica ya no de temperatura contra calor, sino de temperatura contra tiempo. Bueno, entonces terminamos con esto en este video y nos vemos en la próxima.